Bueno, entonces nuevamente muy buenas noches para todos. Damos inicio al tercer CIPAS dinamizados por el docente, que está a cargo de la profe Johanna y Juan Gilberto Giraldo, quien les está hablando en este momento. Es del curso de Fundamentos de Administración, pues damos la bienvenida. Les agradezco mucho, entiendo que hoy pues hay partido de la selección, por eso vamos a tratar de ser muy ejecutivos, pero como se había atrasado la fecha, entonces ya pues era volverlo a cambiar, ya no era viable. Entonces dejo a la profe Johanna para que siga con ustedes y pueda darle avance al CIPAS. Muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, el día de hoy, pues vamos a hacer énfasis en la actividad que se encuentra actualmente en desarrollo, que corresponde a esa cuarta actividad, que es todo lo pertinente a lo que es el control y la dirección dentro de todo ese esquema organizacional que corresponde a los enfoques administrativos. Vamos a hablar un poquito rápidamente de la parte conceptual, de los aspectos más importantes que ustedes deben tener en cuenta para ejecutar o desarrollar esta actividad y luego vamos a enfocarnos más que todo en lo que es como tal lo que ustedes, el producto final que ustedes deben entregar. Ustedes ya han tenido otros encuentros como la webconferencia, el CIPAS de primera matrícula, las réplicas de esas CIPAS de primera matrícula, donde se les ha hecho un enfoque más profundo en cada uno de los conceptos. Lo que se quiere en este CIPAS dinamizado por el docente, que ya nos corresponde específicamente a los estudiantes que pertenecen a cada grupo, al del profesor Juan Gilberto y a mi grupo, es poderles decir y orientar sobre todo en puntualmente en cómo ustedes deben diseñar o realizar el trabajo para esa entrega final. Pero también poderlos escuchar a ustedes, ya que aquí solamente estamos los que nos corresponde al profesor Juan Gilberto y a mí, y la idea es poderlos escuchar si ustedes durante el desarrollo de las temáticas, no solamente en esta que está actualmente, sino en las anteriores, ustedes tuvieron algunas dificultades eh, con relación a la plataforma. Yo sé que el tema de las mediaciones tecnológicas a veces a algunas personas les cuesta un poco, sobre todo ustedes que son de primer semestre, primera matrícula, que no se han familiarizado mucho con estas mediaciones o con la plataforma o con la educación virtual. La idea es que en estos espacios dinamizados por el docente nosotros podamos tener pues como ese debate de preguntas, inquietudes y que se haga pues de una manera muy dinámica. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo aquí, voy a compartir mi pantalla. Rápidamente, chicos, pues decirles que, ay, permítame un segundito acá. Un segundito. Ah, sí. Ay, aquí. Bueno, dentro de esa cuarta actividad que es en las que estamos actualmente, tenemos unos conceptos básicos que corresponden a lo que es esa última fase de ese proceso administrativo o de todo lo que ustedes han visto con relación a los enfoques de cada una de las partes del proceso administrativo, ¿cierto? Y ustedes ya vieron todas esas funciones generales que correspondían a este proceso, pero también desarrollaron cada una de estas estrategias en un caso de estudio, que fue el ejercicio 2 y 3 que ustedes realizaron con esa empresa que cada uno de ustedes o que en la actividad 3 de manera colaborativa seleccionaron para hacer este proceso de la planeación y la organización, ¿cierto? Pero que eventualmente ustedes debían analizar una empresa desde toda su estructura organizacional y esto correspondía a un diagnóstico, a unas variables específicas que hacían que esta empresa o esta organización pudiera evidenciar cada uno de estos procesos. Entonces,
ustedes realizaron ese diagnóstico a profundidad, donde ustedes pudieron también hacer un estado actual y un estado futuro de esa organización, poniendo en práctica o ejecutando cada uno de estos conceptos, ¿cierto? Entonces hablábamos de la planeación, que correspondía a todo lo que era la parte de los objetivos, políticas, misión, visión, todo lo que a lo que la empresa prácticamente se direccionaba para el cumplimiento de sus metas, pero que también había una organización donde se ejecutaban o se asignaban ciertos roles específicos para poder dar cumplimiento a cada uno de los procesos que demanda la organización para el cumplimiento de esas metas y objetivos, ¿cierto? Y ahorita estamos en esa tercera y última partecita del proceso administrativo, que corresponde a todo lo que es la dirección y el control. Dentro de esa dirección y control, nos enfocamos en unos aspectos muy importantes que cualquier organización debe tener para poder ejecutar esas acciones, ¿cierto? Y hablábamos en un concepto general, que eso lo vimos en el sector de primera matrículas, pero también lo vimos en la web. Hablábamos que tenemos que tener en cuenta que debe existir dentro de cualquier empresa, organización, un liderazgo, que de este liderazgo es prácticamente donde se desprenden todas aquellas acciones que se hacen en pro de tener un ambiente laboral apto para que se pueda de esta manera garantizar la calidad del producto que se vaya a ejecutar para ese cumplimiento de metas, pero también de ese ambiente laboral o ese talento humano que conforma la organización, que es uno de los pilares más importantes para que se pueda llevar a cabo cualquier ejercicio o actividad, ¿cierto? Y entonces hablamos de manera general que en la dirección nos explicaban que habían unos aspectos o características importantes de esa persona que lidera estos procesos, ¿cierto? Y que esta persona debe tener unas características como, por ejemplo, tener como el control de sus emociones, pero que a su vez también debe tener como la visión de poder impulsar o generar estrategias para que estas personas que están a cargo de él no solamente reciban directamente una motivación de su parte, sino que también tengan herramientas para poder lograr el cumplimiento de estas metas, ¿cierto? Y que toda esta estructura hace parte de ese talento humano de la organización, ¿cierto? Por eso es tan importante que ustedes conocieran de manera general lo que es el liderazgo, pero también cuáles son esas características importantes de un líder para que se pueda dar el cumplimiento a cada una de las acciones de mejora y se pueda también llevar a cabo una gestión dentro de un hallazgo o de alguna novedad que se presente dentro de la misma organización, ¿cierto? Y entonces hablábamos que habían unos tipos de liderazgo, ¿cierto? Aquí entonces hablamos que existe un tipo de liderazgo que es carismático, que es donde se manejan aspectos importantes como la confianza en sí mismo, convicciones fuertes y expresión de una visión, ¿cierto? Pero que también hay uno transaccional y uno transformacional, ¿cierto? Y que este es el que indica que debe hacerse los subordinados, es decir, las personas que están a cargo de esas personas o de esos líderes, cómo ellos pueden a través de sus estrategias lograr el cumplimiento de esas metas en cada una de las organizaciones, estamentos o departamentos que tenga la compañía, ¿cierto? Y que ese transformacional indica todo lo que es la expresión, pero también la inspiración. Ojo que el líder no solamente tiene la responsabilidad de verificar, guiar, orientar o solucionar conflictos, sino que él también tiene esa responsabilidad de generar esas estrategias que permitan a través de su gestión motivar a todas las personas que hacen parte de esa estructura humana que corresponde o que hace parte de una organización o de una empresa, ¿cierto? Y hablábamos que ese líder, ¿sí? En un aspecto general, debe tener unas características específicas, que debe ser creativo, que debe ser entusiasta, que debe tener autoconfianza, claridad de expresión, buen juicio, honradez, inteligencia, decisión, seriedad, habilidades muchas,
porque para desarrollar cada una de estas características hay que tener unas habilidades muy fuertes, un sentido de pertenencia o de respeto, no solamente por su profesión, sino por el oficio que desempeña dentro de esa empresa. Y todas estas características conforman a ese líder, que es el que prácticamente lleva la dirección de una organización, ¿cierto? Pero también hablábamos dentro de todas las funcionalidades de ese líder, que debe existir una motivación, que para que esa motivación se pueda dar en cualquier empresa o en cualquier organización, se tienen en cuenta tres aspectos importantes, ¿cierto? Y ese primer aspecto corresponde a la descripción de un puesto de trabajo, identificar características y capacidades de la persona. Aquí nos hace una referencia a cómo ese líder no solamente es una persona que se encarga de generar todas estas acciones dentro de su entorno laboral, sino que él también tiene una responsabilidad de visibilizar o hacer visible algunas de los talentos, cualidades o que posean cada uno de esos individuos que conforman el talento humano de la empresa. ¿Cómo yo como líder puedo identificar si de pronto algún empleado tiene capacidades, por ejemplo, para el tema de la creación digital o de generar estrategias de marketing? El día de hoy, pues nosotros vemos muy comúnmente en las empresas que la gente que, digamos, está dentro de esa era digital, dentro de lo que es la parte de las redes sociales, pues es mucho más visible o es mucho más común encontrar personas de una edad más joven que tiene como ese tacto o esa facilidad para poder hallar estrategias a través de esas redes sociales para promocionar ciertos productos o ciertas pautas publicitarias que pueden llegar a beneficiar la organización. De eso se trata lo que el líder debe hacer, poder identificar cuáles son esos talentos, que no muchas veces, a veces nosotros tenemos asignados roles o cargos dentro de una empresa de trabajo, pero resulta que nosotros tenemos otros dones, otros talentos que están muy aislados de lo que fue nuestra formación disciplinar para desempeñar un oficio. Entonces hay personas que así sean químicos, matemáticos, ingenieros, tienen ciertas habilidades con el tema de la tecnología, y esto pues le puede llevar un beneficio muy importante a la organización en cualquier aspecto, ¿cierto? Pero también está esas otras personas que conforman esa parte creativa dentro de una organización, que generan ideas a través de todas sus habilidades artísticas para generar también nuevos productos o nuevas estrategias. Y así sucesivamente poder identificar cada uno de esos colaboradores o de esas personas que forman esa estructura organizacional en una empresa para poder no solamente resaltar esas habilidades y destrezas, sino que esto también nos pueda servir de un aporte importante para poder finalizar o llegar al objetivo final, que es poder cumplir esas metas trazadas, ¿cierto? Como empresa, ¿cierto? Ahora, dentro de la dirección, pues nosotros vemos esa parte organizacional que ustedes ya la demarcaron o la identificaron en cada uno de los estudios de casos que ustedes vieron, y es cómo se divide esos tipos de gerentes, ¿cierto? Porque cuando hablamos de liderazgo, hablamos de esa persona que prácticamente ejecuta todas las acciones o ante quien recae la mayor responsabilidad de todo lo que suceda dentro de una organización, tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto? Y entonces nos dicen que esos tipos de gerentes se dividen en tres, perdón, se dividen de tres maneras, ¿cierto? Y que tenemos un gerente general que es prácticamente la persona que genera esas estrategias o esos planes de acción para poder llegar a ese desglose de todo lo que se debe hacer para el cumplimiento, ¿cierto? Pero que también hay un plan táctico y ahí es donde vienen podríamos decir, sus líderes en un aspecto categórico, donde hay un rol asignado para cada una de las funciones dentro de la empresa, ¿cierto? Y ya viene toda esta parte final o esta tercera parte que corresponde a lo que es prácticamente como tal
la entrega final o prácticamente lo que se genera para poder llevar a cabo ya el cumplimiento o la venta de ese producto si lo hablamos en un tema comercial, ¿cierto? Esos tres aspectos importantes de esa organización o de esa jerarquía que ustedes ya habían identificado es lo que hace parte de ese poderío o de ese tipo de liderazgo dentro de esta estrategia de dirección en una organización o en una empresa. ¿Listo? Entonces, eso con relación a todo lo que tiene que ver con la parte de la dirección, ¿cierto? Y rápidamente vamos a ver lo que es la parte del control, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la parte del control, nos vamos a enfocar básicamente a lo que es la parte de auditoría, ¿cierto? En algunas compañías o en la mayoría de las compañías se le llaman procesos de auditoría. ¿Qué es lo que hace un proceso de auditoría en una compañía? La verificación de que todos estos procesos dentro de la empresa se estén cumpliendo a cabalidad para poder garantizar la calidad de un producto, ¿cierto? Y cuando hablamos del tema de control, decimos que hay un ciclo que corresponde a ese control, ¿cierto? Y que habla de unas variables, por ejemplo, que es todo lo que tiene que ver con el establecimiento de estándares de desempeño, la medición del desempeño, la comparación, la determinación de la desviación, dentro de los límites, sí, no, continuación del proceso de trabajo, la retroalimentación de las acciones correctivas, porque cuando nosotros hablamos dentro de un aspecto de auditoría o de una verificación o veeduría de un producto, pues hablamos que se pueden aparecer o pueden haber eventualidades dentro de las cuales pueden ser negativas y positivas, ¿cierto? Y hablamos de unos principios dentro de esa función específica del control que son preliminar, concurrente y de retroalimentación, ¿cierto? Y ya entonces, esta cuarta parte que corresponde a lo que es los cuestionarios en línea, todo esto sí lo vamos a omitir, esta partecita la vamos a omitir. Y entonces aquí con esto ya vamos a, prácticamente lo que hemos hecho es como un repaso general de los conceptos que ustedes ya han visto dentro de esos otros dos encuentros, que los han visto como muy, pero muy a profundidad, donde ya hay un enfoque teórico y unas respuestas postuladas por algunos estudios que se han hecho de donde se han puesto en conocimiento estos conceptos que corresponden a ese plan general de lo que es el proceso administrativo. Ahorita ya nos vamos entonces, ya viendo como hecho ese recuento, nos vamos entonces a lo que nos corresponde, chicos, y es a todo lo que es el desarrollo como tal de la actividad. Recuerden que en un CIPAS que ustedes estuvieron conmigo, no recuerdo si fue el primero o el segundo, nosotros hablábamos de la importancia de verificar siempre la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y hablábamos de que debíamos tener en cuenta siempre cuál era la rúbrica de evaluación que correspondía a los criterios que se iban a evaluar dentro de esta actividad que se encuentra en desarrollo, ¿cierto? ¿Qué es lo importante, chicos? Que ustedes entiendan que el primer criterio de evaluación corresponde a esa participación de ustedes en ese espacio que es el foro en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Que ustedes ahí ya tienen un puntaje asignado y que este puntaje corresponde a 10 puntos, ¿cierto? Si hacen la participación, obviamente, dentro de las fechas estipuladas y obviamente si esta participación corresponde a algo significativo dentro de ese foro o ese espacio. ¿A qué me refiero con algo significativo? Que ustedes puedan dentro de este espacio generar aportes o presentar sus avances para que nosotros los docentes podamos hacer las correcciones oportunas y que ustedes puedan dar cumplimiento a la entrega final en ese entorno de evaluación, que es donde nosotros vamos a calificar dentro de las fechas estipuladas. Tener en cuenta que la participación en el foro solamente se retroalimenta faltando 3 días para el cierre del foro, ¿cierto? En este caso, esta actividad cierra el 26 de noviembre. Es decir, que hasta el 23 de noviembre nosotros los docentes estamos en
En nuestro deber es realizar esas respectivas retroalimentaciones. Si ustedes suben esa participación o ese trabajo después del 24, no quiere decir que nosotros no lo veamos, pero es probable que no se realice la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta eso, ahora, ¿qué corresponde el desarrollo como tal de la actividad? Aquí, perdón, aquí es donde nos vamos a enfocar, ¿cierto? Un segundo. Volvemos. Entonces, chicos, vamos a hablar acá de lo que nos corresponde la actividad. Me voy a ir otra vez aquí al foro porque necesito mostrarles. No sé si ya todos hayan hecho el ejercicio de entrar al foro. Recuerden que en los foros siempre ustedes van a encontrar toda la descripción, pero no solamente la descripción detallada de qué consiste la actividad o cómo deben ustedes desarrollar la actividad, sino también, chicos, hay mucho material de apoyo que a ustedes les puede ayudar para poder comprender no solamente los conceptos, temáticas, sino también para comprender el desarrollo de esa actividad, ¿cierto? Y aquí entonces dentro de ese foro del entorno de aprendizaje encontramos un primer apartado que es el video, donde está prácticamente la explicación de qué consiste y cómo se debe desarrollar la actividad, ¿cierto? Pero también van a encontrar el paso a paso de lo que ustedes deben hacer, ¿cierto? Lo que siempre van a encontrar, descargar y leer el material de la unidad 3, que lo encuentran en el contenidos y referencias bibliográficas del foro, ¿cierto? Vamos a realizar una presentación, chicos, importantísimo. Debemos tener en cuenta que la definición de conceptos de lo que nos está pidiendo esa guía de aprendizaje lo debemos representar en una presentación que ustedes van a encontrar adjunta acá, que es esta plantilla, ¿cierto? No se debe entregar en Word, no se debe entregar en PDF, no se debe entregar en ningún formato que no sea esta plantilla, porque es muy probable que dentro de la rúbrica de evaluación a ustedes les aparezca un criterio donde les diga que el haber usado la plantilla les da un puntaje. Entonces, debemos seguir instrucciones, debemos hacer lo que el tutor nos está indicando que hagamos para el desarrollo de la actividad. Y aquí aparece la plantilla. ¿Qué deben hacer ustedes en esta plantilla? Básicamente en esta primera presentación son sus datos, la fecha y el nombre del docente. En este caso sería lo que nos corresponde a la profesora Johanna Hurtado o al profesor Juan Gilberto, ¿cierto? Y luego, posterior a eso, es desarrollar cada una de estos ítems que son las definiciones de lo que es la dirección y el control dentro de un contexto organizacional. Dentro del foro también van a encontrar acá un material bibliográfico, que va a ser un material que les va a generar un aporte para que ustedes puedan como tal contestar o responder estos aspectos que le están pidiendo en la plantilla. Lo que dice acá, cada una de las presentaciones es lo que ustedes deben responder, ¿cierto? Y aquí entonces los invita a que esas reflexiones se hagan no solamente con relación a lo que está dentro de la bibliografía, sino que ustedes también den un concepto de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a todos los conocimientos que ustedes han podido adquirir, no solamente en todo esto que le hemos hablado en cada una de los encuentros, sino lo que ustedes tienen dentro de ya de su material pre al desarrollo de esta actividad, ¿cierto? Y así sucesivamente cada una de la presentación, ¿cierto? Hay que realizarla tal cual como dice acá. Si ustedes utilizan otras fuentes bibliográficas que no sean, o bueno, que sean las que están adjuntadas en el foro, deben colocar acá esas referencias bibliográficas. Pero si ustedes consideran que tienen otras fuentes en las que ustedes pueden solicitar la información para tener quizás una segunda opinión de otras investigaciones o otra información que se encuentre en la web, eso también es válido. Lo que deben siempre hacer, chicos, cada que utilicen información de la web, es respetar sus temas de derecho de autor, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de colocar las referencias bibliográficas, porque para nosotros como docentes es importante saber que ustedes están realizando los procesos de una manera correcta, ¿cierto? Que así ustedes utilicen otras fuentes de investigación, pues lo que están teniendo en cuenta es ese reconocimiento de los derechos de autor. Una vez ustedes hayan terminado esta presentación, simplemente la suben al entorno de evaluación. Recuerden que esta actividad es
con un enfoque individual, ¿no? Y ya habiéndola subido, listo, eso es todo, que la deben subir antes, chicos, antes del 26 de noviembre. Te doy la palabra, Luz Ángela, y luego Ley. Buenas noches. Doctora, discúlpame, te quería hacer una consultica. El documento a entregar, yo usé la plantilla, pero la plantilla la convertí a PDF. ¿Este archivo es válido? Sí, señora. Es decir, cuando yo me refería a que no entregaran un Word, un PDF, es porque ha pasado en algunos casos de algunos estudiantes que me han ya presentado en el foro los aportes, que están simplemente como definiendo cada uno de los ítems que solicita la guía, pero no lo están haciendo en la plantilla, sino lo están haciendo de manera, en otro formato. Entonces, para que al final recuerden porque no sabemos si dentro de los criterios de evaluación esté alguno que diga el estudiante utilizó la plantilla adjuntada por el tutor y eso les puede bajar puntos. Entonces hagámoslo en el formato que solicita la actividad. ¿Listo? Ladi, te doy la palabra. Claro que sí. Buenas noches. Una pregunta, profe. Tengo una duda respecto a ese punto que estabas validando o indicándonos. En este caso aparece lo de visionario, estratega, inspirador, comprometido con el cambio. Tengo entendido, o lo que yo le entendí, digamos que en el video principal que nos dejó, digamos que la profesora o la encargada, digamos que en este caso del área de fundamentos de administración, que ella nos decía que utilizándolo con el caso de la empresa que nosotros teníamos o que manejamos en la planeación y demás. ¿Esto es así o cómo es? Porque ahora estoy entendiendo al contrario, de que es como quien dice, es un concepto que tendríamos nosotros en particular. No, cuando nosotros es decir, yo te dije ustedes ya tienen unos conceptos teóricos, pero la idea es que ustedes pasen la teoría al contexto, digámoslo así, en un tema de empresa, ¿cierto? ¿Cómo lo deben hacer? Con ese hilo que ustedes ya traen, es decir, con esa secuencia que ustedes ya traen desde la segunda actividad que corresponde al caso de estudio. La idea es que como la dirección y control hace parte de ese esquema o de ese marco general de lo que son los procesos administrativos, que prácticamente finalicemos haciendo el ejercicio o asumiendo los roles, responsabilidades y acciones dentro de ese mismo caso de estudio, ¿sí? Pero obviamente teniendo en cuenta qué corresponde cada uno de esos conceptos, ¿cierto? Entiendo. O sea, estos conceptos los debemos pasar a, digamos que a lo que es la empresa que ya tenemos o el estudio del caso de la empresa que tenemos. Tanto igual como en el caso del punto, en el punto de que dice que el líder debe responder a variables y competencias conocidas, también como habilidades interpersonales, motivación, sí, liderazgo. Todo esto va, digamos que inclinado al caso de la empresa que tenemos, porque pues así lo estoy realizando y me preocupa que no sea así. No, así es. Recuerden, chicos, que desde que ustedes empezaron con la empresa, nosotros, bueno, lo que quisimos fue decirles, ojo que con esta empresa terminan todo lo que son los enfoques, ¿cierto? Y la dirección y el control hace parte de esa terminación dentro de esa, íbamos como en forma de cascada. Primero ustedes hacen el diagnóstico, reconocen esa empresa, la pueden plantear dentro de unas estrategias de un DOFA, pero también todo eso, y luego empiezan a hacer todo el esquema de la planeación y cierran ya con lo que corresponde a la dirección y el control, que tiene que ver con el liderazgo, pero también con esos procesos de calidad de esos productos. Listo. Y con estos mismos, digamos que con estos mismos marcos es que se hace la presentación en PowerPoint. Sí, señora, tal cual como tú la ves ahí. Plantilla. Solamente debes desarrollar cada uno de los ítems que pide cada una de las plantillas. Ah, listo. Entonces sí, ya estaba preocupada y ahora me toca reiniciar nuevamente. No, señora, es así. ¿Alguna otra duda, inquietud, sugerencia? Con relación al desarrollo de la actividad, a la comprensión de los conceptos, dudas, inquietudes que ustedes consideren que
que deben aquí plantear. Recuerden que este espacio, chicos, es para que de una manera más personalizada ustedes puedan gestionar todas esas dudas que tengan y pues puedan llevar a cabo el desarrollo de la actividad de una manera bien. Entonces, no sé si tengan otra duda o inquietud sobre la actividad o si quieren de pronto sobre las anteriores temáticas que han visto durante ese proceso administrativo. ¿No? ¿No tenemos dudas ni inquietudes ni nada? Chicos. Profe Juan, no sé si me estás escuchando. Cuéntame, profe. Profe, pues yo creo que, bueno, ya, pues solamente 2 estudiantes tenían dudas sobre sobre la actividad que se encuentra en desarrollo. Entonces, no sé si tú tengas algo más para agregar al encuentro. No, no, no. Me parece que si ya pues se abarcó la actividad y se realizó, se resolvieron las dudas, pues entonces podríamos dar por terminado el CIPAS. Listo. Entonces, chicos, de todas maneras, recuerden que nosotros de manera individual, pues ustedes también pueden a través del Teams o de los correos de la plataforma, de los foros, plantear algunas dudas o inquietudes que tengan. Si de pronto quieren hacer de manera más personalizada, ¿listo? Agradecerles por haber estado en este encuentro. Recuerden que este prácticamente es nuestro último CIPAS correspondiente al curso Fundamentos de Administración del periodo 16-4. Prácticamente toda la dinámica de la universidad va a ser de aquí en adelante lo que ustedes han de pronto vivido en cada uno de los cursos, va a ser la misma dinámica con la diferencia que de pronto con todos estos procesos de actualizaciones tecnológicas o algo, pues haya algo diferente, pero la dinámica casi siempre es la misma, que pues sigan así de juiciosos, que puedan asistir a estos encuentros, chicos, porque estos espacios se generan son para que ustedes puedan generar dudas, inquietudes y puedan llevar a cabo sus procesos de una manera más efectiva, pero también de una manera oportuna, que ustedes se acostumbren a ser organizados con las entregas de sus actividades, pero también a perderle el miedo a ese tutor. Recuerden que aunque ustedes están dentro de una formación virtual, nosotros estamos aquí dentro de nuestros horarios agendados, que ustedes ya tienen esos horarios para darles respuestas oportunas a todas sus necesidades que tengan que ver relacionadas con la plataforma o el desarrollo de las temáticas. Entonces, agradecerles, chicos, de parte mía, de parte del profesor Juan y de parte, obviamente, de toda la red de tutores del curso Fundamentos, que siempre estamos atentos a despejar sus dudas y pues cualquier cosa que necesiten con el mayor de los gustos. Entonces, les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo pues en otra ocasión. Seguiremos ahí atentos para que ustedes puedan terminar esas dos actividades que les quedan ya para terminar el curso de una manera exitosa. Entonces les deseo una feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias por asistir. Gracias, profe Johanna. Que Bueno, descansen. señor.